Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente, ¿verdad? Con ustedes, gracias a Dios, que ya estamos martes y podemos disfrutar de este día delante de la presencia del Señor. Hoy vamos a reflexionar en un salmo. Hay gente que no le gusta mucho los salmos, pero a mí me encantan los salmos. Quiero que abran sus Biblias, ¿verdad? En el Salmo número 37. Vamos a reflexionar, vamos a leer 9 versículos, pero después nada más vamos a reflexionar en 4 versículos. Si ya lo tienen, gracias a Dios, un amén, amén. De 1 al 9 dice de la siguiente manera: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que te hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en el camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, y no te excites en manera alguna y hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. En este salmo que vamos a ver, en este Salmo 37 hace un contraste vivido entre el malvado y el justo. Pero en esta noche no vamos a hablar del malvado, vamos a hablar del justo. Ese va a ser la reflexión, hablar del justo. Y cuando nosotros vamos a referirnos a un hombre, a una persona justa, estamos hablando de un ser recto, imparcial, derecho o equitativo. Pero usted se preguntará, o nos preguntaremos, ¿en qué momento el hombre es justo? Yo creo que algunos nos vamos a hacer esa pregunta. ¿En qué momento el hombre es justo? Y quiero decirles, en el momento que el hombre se arrepiente y es perdonado, en ese momento es justo. Y en ese momento hay una relación con Dios y en la ley de Dios. Pero hay algo interesante aquí. Pero este hombre está bajo obligación moral de ser recto de corazón y de conducta. No se le ha dado un título legal que no pueda cancelarse y que diga que siempre es inocente. Puede pasar a ser un hombre malvado, injusto,
no recto de corazón, sin temor a Dios. Es interesante. Es interesante esto. Pero hay algo también que debemos saber nosotros, hermanos. El hombre justo tiene completamente seguridad para con Dios. O podemos decir, en Dios. Y si a mí me está hablando de que un hombre en qué momento viene a ser justo, pero cuando estamos hablando de hombre, estamos hablando, generalizando la palabra, no estamos hablando del varón directamente, estamos generalizando la palabra hombre, estamos hablando de todos, estamos hablando de esa persona, cualquier persona que se arrepiente y es perdonado. Ahora, entonces si ya vimos esto, significa que usted y yo somos justos delante de Dios, porque estamos viviendo una vida de santidad. Y la santidad es algo que debemos vivir continuamente bajo la tutela de Dios. Y les voy a decir algo. Voy a tocar 4 puntos que están en el capítulo 37 de Salmo. Voy a tocar 4 puntos que realmente nos lleva a tener nuestra seguridad completa en el Señor. Número 1. Porque Dios le va a conceder a usted y me va a conceder a mí las peticiones de mi corazón. ¿Sí? ¿Y qué estoy diciendo con esto? ¿Y dónde lo puedo ver? En el versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarse en Jehová? ¿Sí? ¿Qué es eso? Yo estoy viendo acá que significa experimentar gran placer y gozarse en la presencia de alguien. Y eso sucede cuando conocemos bien a la persona, ¿sí? Entonces, para deleitarnos delante del Señor, debemos conocerlo mucho mejor. Esta parte me gusta cuando habla la palabra de Dios, cuando habla el salmista, cómo él vivía delante de Dios, cómo él se deleitaba a sí mismo en Jehová. Es experimentar ese placer que nos lleva cuando nosotros estamos en adoración delante de la presencia de Dios y venimos delante de Él y podemos humillarnos, podemos estar delante de su presencia arrodillados, podemos llorar delante de la presencia de Dios y de esa manera podemos decir que estamos experimentando. De esa manera podemos decir que nos estamos deleitando delante de la presencia de Dios. Pero algo interesante escribo aquí, y eso pasa cuando nosotros mismos conocemos a la persona delante de quien nos estamos deleitando. Y si es Dios, si es el Señor de señores, si es el Rey de reyes, entonces en nuestro deleite viene a lo máximo hacia Él. Y hace que nosotros, nuestro espíritu, se ponga alegre, gozoso, porque estamos delante de la presencia de Dios.
Ese es el número uno. Y eso nos lleva, hermanos, cuando nosotros nos deleitamos delante de Dios, nos lleva a conocer mejor a Dios. Tenemos nuevas experiencias en lo espiritual, que llega el momento que sentimos eso hermoso de nuestra alma, nuestro espíritu con el Señor. Eso es lo que estaba diciendo el salmista cuando él escribe aquí, cuando habla de deleitarse delante de Dios, y dice, y cuando tú haces eso, cuando pasa esa parte de tu vida, tú y Dios nada más hay esa relación íntima, entonces lo que tú le pides, lo que tú le estés pidiendo al Señor en ese momento, Él dice, se concederá las peticiones de tu corazón. No quiero abundar más de eso. Yo sé que Dios me ha dado muchísimas cosas que le he pedido con el corazón. Y si me pongo a hablar de todo lo que Dios me ha dado, me voy a llevar toda la noche y no voy a terminar. Y yo creo que usted pasa lo mismo con usted. Y si llega a pensar en este momento, de qué manera o qué le ha pedido a Dios, de qué manera se ha deleitado delante de la presencia de Dios, se ha gozado, entonces en ese momento usted va a decir, wow, sí es cierto, Dios me ha bendecido grandemente. Hay muchísimas cosas que podemos decir, pero ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que nos concede, que nos da, que nos ama. Ahora, analice usted y piense, ¿de qué manera está experimentando ese placer y gozo delante de Dios? Porque eso es deleitarse. Pero vamos a pasar al número 2. Número 2. Dios cuidará de su camino. Y eso lo vamos a encontrar en el versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda en Jehová tu camino. Eso significa confiar todo al Señor. Todo debes confiar en el Señor. Tu vida, tu familia, tu trabajo, tus posesiones, para que Él lo pueda controlar todo en esta tierra. Él es el único. Si hay algo de todas las cosas materiales, a lo mejor que nosotros tenemos, una casa, un carro, o lo que tengamos en casa, hasta lo mínimo que nosotros tengamos, entonces todas esas cosas son de Dios, nada es nuestro. Él nos los da, Él nos los presta para que nosotros administremos aquí en la tierra. Desde el principio lo hizo. Cuando puso a Adán, le dijo, mira cuánta tierra tienes, adminístrala, trabájala. Ahora, cuando Él está diciendo, encomienda a Jehová tu camino, está diciendo, encomienda todo al Señor, confíale todo al Señor, tu vida. Y en este tiempo tenemos que confiar nuestra vida al Señor. No nos queda de otra. Él es el único que nos puede sacar de este camino. En este tiempo es el tiempo de confiarle a nuestro Dios, nuestra familia, porque también Él cuida de nuestra familia. Y hay algo interesante acá en este tiempo que también que tenemos que confiarle al Señor. Nuestro trabajo. Tiempos difíciles.
donde a lo mejor alguno de vosotros que está escuchando la palabra en esta noche se ha quedado sin trabajo por la situación que estamos viviendo. Y el que lo tiene, bendito sea el nombre del Señor, porque está recibiendo, ¿verdad?, todavía un sueldo donde está manteniendo su hogar y está llevando el pan de cada día. Y eso es encomendar todo lo que somos, todo lo que tenemos a Dios. Ese Dios que tenemos, hermanos, es grande. Ese Dios que tenemos, hermanos, nos cuida. Número 3. Dios nos va a heredar el cielo, la tierra. O sea, en pocas palabras, nosotros tenemos una herencia muy grande. Y está en el versículo 9 cuando dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los que esperan en Jehová. ¿Quiénes son los que esperan en Jehová? Los justos. ¿Y quiénes son los justos? Nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que creemos en Cristo. ¿Y por qué somos justos? Porque al momento que creemos en Jesús, viene en nosotros la parte de la justificación delante de Dios. Claro que ahí entra también la regeneración y la adopción. Entonces, en ese momento que sucede eso en la vida de cualquier persona, viene entonces la justificación a aquel varón, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven que quiere recibir a Jesús. ¿Qué es lo que dije desde el principio? Cuando un hombre es justo, cuando se arrepiente y es perdonado. Pero acuérdense lo que dije de lo demás, ¿sí? No en ese momento se le está dando un título legal que no puede cancelarse y que diga que siempre va a ser así. Porque puede pasar ese hombre a ser una persona malvada, a pasar a ser un hombre injusto, no recto de corazón, sin temor a Dios, como ha pasado en muchas personas que a lo mejor usted y yo conozcamos, que un tiempo estuvieron y veíamos que eran gente que estaba trabajando en la obra de Dios, maravillado el trabajo que hacía, pero de repente ese hombre, esa persona que nosotros creíamos que es una persona justa delante de Dios, se acaba todo, se viene para abajo, entonces no se le está dando un título. Se le está considerando en el momento que se está arrepintiendo, en el momento que se ha perdonado sus pecados, se le está diciendo que es un hombre justo, pero puede fallar. Y cuando esa persona está delante de Dios, viviendo como dice el Señor Jesús, las Escrituras, es una persona que espera en Jehová. Es una persona que está esperando una promesa grande que dio nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice
que iba a ir a preparar lugar para todos nosotros. Y decimos, yo creo eso. Yo creo eso. Yo no sé si usted lo crea, pero yo creo que hay un lugar hermoso donde vamos a ir a morar algún día, ya sea cuando el Señor venga o ya sea que nos pase algo porque no sabemos y estemos delante de la presencia de Él. Entonces estaremos nosotros, como personas justas y que tenemos derecho a heredar ese reino de los cielos. Y el número 4. Su alimento Dios lo va a proveer. Quiero ir con ustedes, búsquenme el versículo 25. El versículo 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En otras palabras, cuando habla el salmista dice, ningún justo, ningún hijo de Dios ha mendigado pan. Hasta hoy en día, como estamos viviendo, hermano, yo creo que a cada familia que escucha ha tenido sus alimentos en su mesa. Porque así lo dice la Escritura. ¿Sí? O sea, en otras palabras, Dios no nos va a dejar morir de hambre. ¿Sí? Los hijos de Dios no van a pasar hambre. ¿Sí? No puede suceder. Y aparte de eso, cuando nosotros hablábamos que pertenecemos a un grupo, a una asamblea, a un grupo de gentes donde se reúnen los hijos de Dios, cuando dice la palabra que se deben de amar los unos con los otros, y cuando algo viene a la vida del hombre justo, parte de esa asamblea, de ese grupo que busca del Señor cada día, esa persona, ese justo, ese hombre, esa mujer no va a morir de hambre. Por algo tiene a sus hermanos alrededor que lo ayudarán con algo para sustentar sus alimentos cada día. Y eso es bonito. ¿Sabe cuándo entonces una persona de esa va a padecer hambre? El día que se desvíe de los caminos de Dios. Entonces a lo mejor estará buscando el pan para su mesa. Pero cuando una persona ama a Dios, una persona está en los caminos de Dios, una persona justa delante de Dios, siempre va a tener alimentos en su mesa para su familia. Y eso es una realidad, porque Dios lo dice, porque en las Escrituras están. Hermanos, esas son las 4 cosas que el Salmo 37 habla de otras más cosas que el justo puede estar viviendo hoy en día. Pero nada más quise tocar esas 4 cosas nada más. Y se los voy a repetir y con eso quiero terminar.
en esta noche. Número 1, en el versículo 4 dice que Dios le va a conceder las peticiones de su corazón. Amén. Dios me lo ha dado y yo creo que Dios se lo ha dado a usted también. Número 2, en el versículo 5, Dios cuidará de su camino. O sea, que tenemos que todo el caminar en esta vida que nosotros tengamos con nuestra persona, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestras posiciones, Dios tiene que tener el control de todo eso. Número 2. Número 3. Tenemos una herencia muy grande, que son los cielos. Los que esperan en Jehová. ¿Quiénes son los que esperan en Jehová? Los justos. Y número 4 y último que vimos. Tenemos un Dios. Y ese Dios se llama el Dios proveerá. Él siempre nos va a dar a los justos el pan de cada día. Y ahí hay muchas anécdotas que contar. Si nos pusiéramos a ver de este número 4 de los alimentos, hermanos, yo me sonrío porque Dios, de verdad, he visto a gente que ha dicho cómo Dios les ha dado. Y no aparte a gente, a mi propia persona, Dios me ha bendecido grandemente de esa manera. Y hasta ahorita, a pesar de la situación, gracias a Dios, tengo pan en mi mesa para mi familia. Esos son los derechos de los justos. Y los que aman a Jesús, esos son. Así como está en su lugar, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por un día más. Padre, te doy gracias, Señor bendito. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos amas. Hemos visto, Señor, cómo David, al escribir este salmo, cómo se deleita delante de ti, cómo te busca, Señor Santo. Y yo creo, Padre, que Él entregó todo su corazón delante de tu presencia. Por algo, cuando tú escribes Dios sobre él, tú dices que él estaba conforme al corazón de Dios. Sí lo creo, Señor. Pero también, Padre, en estos tiempos nosotros, tus hijos, también podemos estar conforme a tu corazón, Padre. Y te doy gracias porque tú nos aceptas de esa forma. No sé, Señor, si hay alguien a lo mejor que te esté escuchando y en este tiempo también esté haciendo algo injusto delante de tu presencia, esté cometiendo, Señor, errores, o a lo mejor hasta el mismo pecado lo esté llevando a otras cosas, pero es el tiempo que vengan hacia ti, porque tú tienes cosas mejores para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra en esta noche hermosa. Te amamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Así terminamos, hermanos, un martes más de reflexión. Y nada más para comunicarles, Dios nos sigue bendiciendo grandemente a usted y a mí.
Y si Dios permite nuevamente, yo creo nos volveremos a ver el próximo domingo, ¿verdad? A las 6:30 de la tarde, donde todos juntos en sus hogares alabaremos y adoraremos el nombre del Señor. Bendiciones.